¿Les llegó el mensajito? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Súper. Ya, profesoras, miren, fíjense que nosotros ya trabajamos, ¿cierto? Los primeros indicadores que obedecen, ¿cierto?, a la construcción del objetivo específico y la coherencia entre actividad y objetivo. Ya aquí finalmente eso obedece a la experiencia de aprendizaje. Hoy me interesa abordar la tarea de evaluación, ¿ya? Y la tarea de evaluación es una de las tareas, yo diría, más entretenida, la verdad. Porque un poco acá es donde se tienen que entrar a analizar y a profundizar en virtud de todo lo que se ha trabajado. Y es donde se establece un poquito también la coherencia entre lo que yo proyecté en mi experiencia y lo que voy a proyectar en virtud de cómo saco y recojo los datos. Entonces, la verdad que es una tarea bastante entretenida, ¿ya? Acá, por ejemplo, a ustedes les van a entregar dos opciones de cómo llevar este proceso evaluativo. Le explico. Van a tener la opción, ¿cierto?, de trabajar o de evaluar la unidad o las experiencias en virtud de dos opciones, valga la redundancia. Una tiene que ver con la elección de un proceso de evaluación que obedece a la guía o una prueba, ¿ya? O, por otro lado, van a poder elegir evaluar en virtud de evaluaciones de un desempeño, ejecución o producto. Y lo explico. Cuando hablamos de el primer proceso, que es guía o prueba, ese es el proceso evaluativo que ustedes van a poder elegir. El instrumento, recuerden que va a obedecer a la tabla de especificaciones, si es que eligen la guía o prueba. Cuando hablamos de la otra opción, que les van a permitir elegir entre un proceso evaluativo que está enfocado en evaluar niveles de desempeño, acá se van a encontrar con rúbricas de ejecución, disculpen, acá, de ejecución o producto. Nos hablamos de escalas de apreciación y pautas de cotejo, principalmente. Entonces, ¿por qué la rúbrica está enmarcada dentro de un proceso evaluativo de desempeño? Porque recuerden que tiene niveles de desempeño. Está construida con el nivel cierto de destacado, competente, con nivel de desempeño óptimo, deficiente, etcétera. ¿Ya? Y es por eso que la rúbrica entra dentro de este proceso evaluativo. En el de ejecución es solo un proceso de verificación si la acción está o no está. Y por lo tanto, ¿cierto? Ahí entramos y también es conocida como producto, porque finalmente es verificar si la acción o el producto está o no está, y ahí entra lo que es la pauta de cotejo, que es sí o no, y la escala de apreciación pudiese estar también dentro de un proceso evaluativo de desempeño, porque recuerden que la escala de apreciación también tiene criterios de logro, como logrado, no logrado o por lograr. Entonces, ahí siempre se ha generado como una discusión si es una evaluación de desempeño o es una evaluación de producto. Si ustedes me preguntan a mí, para mí la escala de apreciación obedece netamente, al igual que la pauta de cotejo, a un proceso relativo de ejecución o producto, no de niveles de desempeño. ¿Por qué? Porque el nivel de desempeño adiciona una explicación. Fíjense las rúbricas que ustedes le evalúan ahora con el portafolio. Sale, por ejemplo, el nivel destacado, pero además sale una explicación de lo que se necesita para que ese nivel de desempeño sea logrado. Entonces, por eso que yo clasifico siempre la escala de precisión en un proceso de ejecución o producto. ¿Queda claro? Sí, no. ¿Sí? Sí, sí, Ya. profesora. Consulta. ¿Cuántos somos hoy? A ver, qué creo. ¿Cuántos somos? ¿Nueve? ¿Ocho? Ocho. Ya. Consulta, de los ocho profesores, de las profesoras que están acá, ¿han pensado eh, bajo qué proceso evaluativo van a enfocar las experiencias? Profesora, yo he pensado hacer como una guía o Ya, prueba. perfecto. ¿Alguno?
De los 8 que están acá, ¿todos van por la prueba o la guía? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ya. ¿Por qué les pregunto? Para ver en qué me enfoco hoy día. Ya, entonces nos vamos a enfocar en la guía o la prueba. Ya. Ahora, para efecto de esta tarea, es necesario que este proceso evaluativo ya haya estado cierto aplicado. Y acá no se recomienda en ningún caso escoger la autoevaluación ni una coevaluación, ya que estas no van a ser revisadas dentro de los correctores. ¿Por qué? Porque la autoevaluación y la coevaluación no es un proceso verídico del nivel de logro en cuanto a objetivos de aprendizaje. La co y la autoevaluación generalmente se utiliza para procesos actitudinales. Entonces, ojo con eso para que no se me confundan. ¿Ustedes lo pueden incorporar en la experiencia de aprendizaje? Claro que sí, y sería maravilloso que incorporaran quizás dentro del cierre de la clase un proceso de autoevaluación o coevaluación. Pero no puede ser el proceso que ustedes elijan para evaluar el impacto o el nivel de logro del objetivo de trabajo. ¿Ya? Eso lo quería aclarar. Ahora, en virtud de que ustedes ya tienen elegido, ¿cierto? Vamos a trabajar hoy día lo que es la prueba escrita. Y me voy a ir acá. Si eligió presentar una guía o prueba escrita, ustedes en la plataforma van a tener que escribir el objetivo que evaluó y adjuntar una copia de la guía. Ahora, recuerden que cuando ustedes escriban el objetivo que evaluaron, van a tener que considerar todos los objetivos que incorporaron dentro de ese proceso evaluativo. ¿Por qué? Porque recuerden que si bien las 3 experiencias que ustedes están exponiendo en su portafolio, existía la posibilidad de que ustedes lo hicieran de manera consecutiva o saltado. Entonces, significa que son partes de la totalidad de las clases que ustedes planificaron para abordar el objetivo completo, porque es muy difícil que un objetivo general sea abordado con 3 clases. Entonces se comprende que sus 3 clases son parte de un total de planificaciones, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo que ustedes evaluaron va a obedecer acá al objetivo general, ¿ya? Que declararon en la primera experiencia. Pero ¿qué les recomiendo también? Que puedan incorporar los objetivos específicos que también evaluaron. ¿Ya? ¿Y por qué? Ustedes me pueden decir, pero es que profesora, tengo que colocar todos los objetivos específicos de todas las clases. No necesariamente, porque recuerden que la prueba escrita a veces se aplica, por ejemplo, a la mitad del desarrollo de la unidad o al cierre, al término. Entonces va a depender cómo ustedes lo planificaron. Si ustedes lo incorporaron dentro del proceso como un instrumento procesual, quizás no van a incorporar todos los objetivos. Entonces acá señalan los objetivos que incorporaron. ¿Ya? Ahora, el formato de la prueba, recuerden que la primera página de la evaluación, lo que debe ir, ¿cierto? Es el objetivo general, las instrucciones, los específicos y los indicadores. Yo después les voy a mostrar como una portada de prueba para que ahí a lo mejor se puedan guiar, ¿ya? Además, deben adjuntar la pauta de corrección. Y la pauta de corrección obedece, ¿cierto?, a una tabla de especificaciones, ¿ya? Y en las escalas o sea, la tabla de especificaciones, recuerden que tiene que estar compuesta dependiendo de los ítems que ustedes eligieron. Selección múltiple, completación, preguntas, etc. Y acá ustedes deben acceder, o sea, adjuntar, en este caso, la pauta de corrección. Dejo de proyectar porque voy a proyectar otra cosita. Y por mientras les pregunto, ¿saben cómo construir una prueba escrita? Yo no. No, No. ya. Nada, nada, nada. Lo básico más que nada, porque por lo que eh, las profesoras realizan las pruebas y uno más que nada las adecua. Ay, o sea, ¿sabes qué? Se me olvida que generalmente ustedes no trabajan mucho con confección, po. Ya,
Mira, es que esto, hoy es que mi internet está súper lento, así que estoy cargando la página para poder trabajarlo. Deme un segundo. Ya, vamos a revisar ahora. Lo que me interesa es revisar un poquito cuáles son las consideraciones que yo debo tener, ¿cierto?, para poder trabajar las pruebas escritas. Generalmente no es llegar y confeccionar ítems. Los ítems sí tienen ciertas reglas, tienen ciertas consideraciones que yo no las puedo pasar por alto, ¿ya? Entonces, déjeme mientras carga, mi internet hoy día ha andado pero terrible. ¿Cómo anda su internet, profesoras? Profesora, por lo menos la mía, horrible. De Oh, hecho, le escuché media de lo que me dijo de los objetivos. De hecho, se lo iba a volver a consultar porque ¿de se me verdad? va, se me corta. Sí, Oh, a mí igual, sí, miren, de hecho estoy esperando que me cargue, no hay caso. Con el grupo pasado me decían que me escuchaban la mitad de lo que hablaba. Espérenme, a ver. Oh, si la tontera da vuelta, da vuelta. Dame un segundo. Qué terrible. tranqui, profe. Oh, es que sabes que anda horrible. Son Espérame, cosas a que ver. pasan. Y más encima lo tenía descargado y la tontera se me cerró, pues y por eso que lo tuve que abrir de nuevo. Ah, tontera. Espérame, a ver. Profe, Cuéntame consulta. por mientras, pregúntenme. Usted se refería, por ejemplo, cuando yo voy a hacer la evaluación, tengo que colocar el objetivo general, ¿cierto? Sí, Y y ese objetivo general es el mismo OA que yo elegí sí, para las clases. sí. Ya, El mismo, sí, ese sería el objetivo general y los específicos también. los tengo como sacando de mis tres clases. Corre, es que por eso que yo decía, po, va a depender un poquito de lo que ustedes van a trabajar. ¿Por qué? Porque yo les decía que puede ser que no hayan aplicado la prueba a la mitad de la evaluación, o sea, disculpen, a la mitad de la unidad, o también pudiese ser que lo apliquen de forma procesual. Entonces, procesual, claro, a la mitad o final. Entonces, va a depender, porque si lo aplican procesual, no van a incorporar todos los objetivos específicos. Ahora, si sus tres clases, por ejemplo, son consecutivas, va a tener que incorporar los tres objetivos específicos, pero a lo mejor incorporó otro más de la clase cuarta o de la clase quinta. Entonces, es necesario incorporar todos los objetivos que usted evaluó. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Tengo otra consulta. Sí, Esta aprovecho más evaluación, porque... Cuéntame. esta evaluación que nosotros vamos a realizar tiene que ser sí o sí aplicada a los estudiantes. Sí, Ay, ay, ay. sí, 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 sí. ¿Por qué, profesora? No, era por el tema de que yo pensé que se podía así como suponer ciertas respuestas en esa evaluación. No pensé que te tenía que aplicar sí o sí. No, profesora, tiene que haberlo aplicado, porque lo contrario, ¿cómo va a ser el levantamiento de datos? Ya. Sí, Sí, ya sí, parece que ahí ese era. está, ya parece que ahí estamos cargando. Profesora, ¿Mm? como para que, es que a mí se me va la señal, pero, por ejemplo, mis tres clases son consecutivas. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer una guía, tengo que incorporar los tres específicos. Así que lo Sí, vamos a evaluar. Ah, ok. sí, correcto. Sí, 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 sí. Sí, tiene que Profesor, incorporarlo. Cuéntame. profesora, por ejemplo, como mis clases son eh, em, diferentes, por ejemplo, son diferentes habilidades. Yo en la prueba evalúo la habilidad del objetivo general. No A sé ver si de nuevo, a ver de entendí. nuevo, de nuevo. Ya, como va en progresión mis clases, ¿Ya? no sé, pues la habilidad más básica se comienza hasta la más compleja, que sería como el objetivo general.
Cuando tengo que ¿sí? hacer la prueba, me enfoco en, o sea, va al objetivo general, me enfoco en que tienen que lograr el objetivo general. Correcto. Pero dependiendo, porque, mire, aquí les voy a explicar. Mira, fíjense que acá, por ejemplo, mira, voy a partir con esto porque no me cargó el otro documento, ¿ya? Pero esto igual me interesa revisarlo. Miren, acá tengo un modelo como de un poco de prueba que quiero que lo analicemos, porque este modelo, por ejemplo, es un modelo que se trabajaba en el Colegio Highscope acá en Concepción. Fíjense que tenemos acá, por ejemplo, ya, luego el colegio, ¿cierto? El curso, la asignatura, profesora, etcétera. Evaluación unidad 4, aprendiendo con historia, así se llama. Acá, la profesora lo que hizo fue colocar, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje que evaluó. Ahora, estos objetivos están súper mal construidos, porque fíjense que son objetivos específicos, no son objetivos generales. Ella, por ejemplo, incorporó 4 objetivos específicos. Entonces, dando respuesta a la pregunta que usted me consulta, si sus 3 clases, pensemos que estos objetivos están bien construidos. Si esto obedece, por ejemplo, a la clase que usted me menciona, que son 3 consecutivas, debéis haber elegido estos 3 objetivos solamente. Pero si usted incorporó un cuarto, tampoco está mal, porque fíjense que es lo que les decía hace un rato, que esas 3 planificaciones que ustedes están evidenciando es parte de un conjunto de clases que se ejecutaron. Y el proceso evaluativo tiene que estar en coherencia con las 3 experiencias, pero no tiene que ser solo propio de las 3 clases. O sea, se comprende que el proceso de evaluación puede haber contemplado más clases que están siendo medidas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, No sí. mucho, no, yo no entiendo, profe, no, como que me perdí. Ya, ¿en qué se perdió? Cuando quiera uno utilizar como un cuarto objetivo, ¿Ya? ahí como que Ya, no sé si miren, se puede ya, usar o no se puede mire, usar. mire. Se los voy a ejemplificar. Voy a copiar esto y les voy a hacer un ejemplo. De hecho, voy a agregar es puro borrado. Ya, fíjense. Acá. Fíjense, por ejemplo, que aquí tengo, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Tengo 8, si no me equivoco, ¿correcto? Ya, espera, que lo vamos a... Dame un minutito. Acá está. Es que lo que pasa es que tengo una cosa arriba ya. Miren, Profesora, ya, ahí sí. ¿Qué? Cuéntame. por ejemplo, se entiende que las planificaciones en 3 clases uno a lo mejor no va a lograr el Claro. aprendizaje de los niños. Entonces, se supone que yo hice más clases Y con pues, más acá, sí, o sea, con más objetivos, pero eso los tengo que plasmar en este ya. documento. Es que eso es lo que les voy a explicar ahora. Miren, Ya, por ejemplo, pensemos que esta unidad completa, que es la unidad 4 completita, por ejemplo, se abordó en 7 objetivos específicos. Por ende, yo podré pensar que fueron 7 clases, ¿cierto? ¿Sí o no? Vayan respondiéndome sí, sí para ver correcto. si me están siguiendo. Ya, listo. Listo. Pensemos que tengo la profesora X que de estas 7 clases, ella eligió 3 que las colocó como experiencia de aprendizaje en el portafolio. Y vamos a suponer que ella utilizó las 3 primeras, ¿ya? Entonces, en el portafolio de las 7 clases, ella lo que hizo fue elegir 3 y tomó las 3 consecutivas. ¿Me van siguiendo? Sí, Ya. Entonces, estas 3 consecutivas son las que están en el portafolio. Pero no significa que ella abordó la unidad completa o el objetivo general completo solo con estas 3 clases, sino que fueron las 7. Pero ella solo está evidenciando 3 como experiencia de aprendizaje. Ya, ¿qué pasa? Le tocó evaluar, pero la profesora determinó cómo, acá lo voy a colocar, determinó que en la unidad completa iban a haber 2 procesos evaluativos, ¿ok? Ya, 2 procesos evaluativos. ¿Qué significa? Que ella iba a evaluar, por ejemplo, la primera evaluación iba a contemplar esto, los primeros 4 objetivos, que lo vamos a llamar una evaluación de proceso,
¿Ya? Entonces, cuando ella trabajó hasta el cuarto objetivo, ella aplicó un instrumento, una prueba que contempló solo los primeros 4. Y luego, cuando termina la unidad, ¿ya? Ella aplica otro proceso evaluativo del término de la unidad completa. Y, chuta, que me quedó feo con este color. Ya. Y ese proceso final, que es el segundo, ella contempló los objetivos completos. ¿Se entiende? Ya, entonces, el primer proceso, miren, la primera evaluación, vamos a colocarlo acá abajo, ella evaluó 4 objetivos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y la segunda evaluación, ella evaluó los 7 objetivos. Objetivos, que pudiese ser como la evaluación final, ¿ok? Ya, entonces, pensemos que ustedes son la primera profesora y que ustedes van a trabajar en el portafolio, van a presentar el instrumento que abarcó solo los primeros 4 objetivos. ¿Por qué? Porque mi unidad completa yo la planifiqué en 2 procesos, con 2 procesos evaluativos, con 2 instrumentos, con 2 escalas tablas de especificaciones. Pero yo voy a presentar solo uno en el portafolio. ¿Qué opciones tengo? Tengo opción de presentar la primera prueba que me contempló solo los 4 primeros y tengo la opción de subir la evaluación final donde me contempló los 7 objetivos. Ahora, ¿por qué ustedes tienen 2 opciones cuando las clases son consecutivas? Porque en el primer proceso me toma los 3 objetivos que yo declaré en mi experiencia. Entonces, es por eso que se les abre la posibilidad de poder elegir el primer instrumento o el segundo. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque en ambos están contenidos los 3 objetivos que ustedes incorporaron en la experiencia. Ahora, ¿qué objetivo va a ir en el instrumento? Depende. Si van a presentar el primero, que obedecía solo a los 4 primeros objetivos, va a quedar así. Ahora, si eligen el segundo instrumento, debiese quedar con esa cantidad de objetivos, independiente de que los otros 4 no estén en su portafolio. ¿Se entiende? Entonces, profesora, sí o sí tenemos que formular más objetivos para las clases. O sea, pero no hacerlas, pero sí formularlos. Es que en teoría, profesora, cuando usted elige un objetivo general de la unidad, en teoría, eh, insisto, en teoría, eso se formula con un total de objetivos específicos, porque ustedes se van a evaluar de forma transitoria. Por lo tanto, la profesora que planificó, ella no planificó con 3 objetivos. En teoría, ella planificó con muchos más objetivos específicos. Y el instrumento que ustedes van a presentar tiene que estar adecuado al instrumento que la profesora presentó. Entonces, no es que ustedes construyan más, sino que se incorporan los objetivos que se evaluaron nomás. Ahora, consulta, profesora. Ustedes, yo sé que no construyen instrumentos y tampoco planifican. Lo tengo súper claro. Pero no revisan la unidad completa en los momentos de trabajo colaborativo con la profesora. Profesoras, Sí, No, por lo sí, menos lo revisamos. Sí. la unidad. ¿cómo? Por lo menos yo no reviso la unidad, sino que vamos como viendo los objetivos así. Clase a clase. Claro, Ya. Pero ese, por ejemplo, cuando usted va viendo los objetivos clase, disculpen, clase a clase, en teoría está revisando todos los objetivos que va a trabajar en la unidad completa. ¿Sí o no? claro, en rigor, claro, Claro, porque ahí como que vamos viendo más o menos como las actividades que podemos trabajar con ese objetivo y ahí como que se claro, van planteando claro, como la habilidad. correcto. Ahora,
Cuéntame. Sí, yo ya me confundí. Lo que pasa es que yo trabajo en escuela de lenguaje y trabajo con los objetivos de preescolar, o sea, Ya, las bases curriculares del preescolar. Ya, entonces, el LOA que yo elegí tiene muchos contenidos. Entonces ya. yo me enfoqué solo en uno, pero de acuerdo a lo que usted está diciendo, o sea, yo tengo que meter todos los contenidos que aparecen en ese objetivo para poder lograr ese objetivo general. No necesariamente, porque Ah, ya. cuando son muchísimos objetivos, porque, a ver, para ordenarnos, recuerden que el objetivo general es el que se desprende en específico. Va a depender de la complejidad del objetivo general, cuántos objetivos específicos voy a tener que construir para poder abordarlo, ¿ya? En algún caso les van a aparecer 10 objetivos específicos, en otro caso 3, 4, va a depender de la complejidad del objetivo general, ¿ya? Ahora, si usted tiene, por ejemplo, no sé, pues, 15 objetivos, usted puede dividir el proceso evaluativo fácilmente en 3 procesos. Por lo tanto, en un instrumento de evaluación quizás va a contemplar 4 o 3 objetivos. Va a depender de ustedes, profesora. Ahora, para que no se les complique, los que tienen las 3 clases consecutivas, ¿ya? Eh, incorporen los 3 objetivos específicos que tienen declarado más el objetivo general que está arriba, Profe, para que no se compliquen. ¿Mm? una consulta. Cuando usted se refiere a los objetivos consecutivos, ¿eso quiere decir cuando van en progresión? Sí. Ya. No, y además, por Profesor, ejemplo, y además, yo creo que en el caso de ustedes trabajaron siempre con objetivos consecutivos, pero hay algunos profesores, por ejemplo, que tenían la unidad planificada y que su unidad, por ejemplo, estaba, no sé, pues con 8 objetivos específicos y lo alternaron, por ejemplo, presentaron como experiencia la primera clase, luego la quinta y luego la última. Entonces, ahí me refiero a que hay clases que no son consecutivas. Profesor Soledad. sí, profesora, entonces, si yo voy a hacer una prueba, yo coloco mi objetivo general y después mis 3 objetivos específicos si son Específico. consecutivos, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Ya? Ya, Y ahí no se lo pierde. Ya. Y luego, gracias. entonces, ¿cuál es la Tengo, estructura? Cuéntame. en esta prueba que nosotros vamos a realizar, ¿se evalúa igual como ay, lo transversal que No, nosotros porque es una prueba, también... no se evalúa porque recuerden que la prueba escrita es una prueba que mide conocimiento cognitivo, por tanto, no se evalúa dentro de la prueba, ¿ya? Pero usted igual lo menciona acá, los coloca, ¿ya? Entonces, fíjense que acaba el objetivo general, acaban los objetivos de aprendizaje específicos acá, objetivos específicos, y luego deben ir yo les voy a ir marcando acá lo que debe ir, luego deben ir los indicadores. ¿De dónde sacan estos indicadores? Recuerden que yo les dije que para construir el objetivo específico, ustedes debían construirlo desde la matriz del indicador. Y si es que utilizaban otros indicadores que ya estuvieran proyectados en las bases curriculares, no había necesidad de utilizar la matriz. Por lo tanto, ustedes acá detallan los indicadores y luego las habilidades que van a desarrollar, ¿ya? Y las habilidades que van a desarrollar las sacan de los mismos objetivos específicos. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, sí me queda claro la parte de las habilidades. De los Ya, indicadores, un poquito me confundo. ya, pero consulta. Por ejemplo, ustedes cuando construyeron su objetivo específico, ¿cómo los construyeron? ¿De dónde los sacaron? ¿Profesores? Profesora, hola Andrea por acá. Bueno, de Cuéntame. acuerdo al taller que realizamos con usted, del objetivo general, fuimos realizando el indicador y después lo Ya, pasamos a específico. sí, po. Entonces, es por eso que yo los hice que trabajaran con esa matriz. ¿Por qué? Porque esos indicadores que ustedes construyeron para traspasar al objetivo específico son los que tienen que detallar acá. Entonces, esos son los indicadores que aquí van en la prueba escrita.
¿Se entiende? Cambia el verbo, ¿verdad? ¿Cómo? La primera parte cuando lo enseñó usted de cambiar el verbo. Claro, porque los indicadores, por ejemplo, van en tercera persona. Ujú. ¿Se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Ya, ya. Entonces, eso es lo que va acá. Ya, entonces, esto lo que tiene que, esta es la estructura de una prueba. Luego, ¿cierto? Va el nombre, el curso, ¿cierto? La fecha, el puntaje total de la evaluación. Y bueno, y ahí esto no es necesario que coloquen el puntaje obtenido, porque no va una prueba revisada arriba. ¿Ya? Y aquí van algunas instrucciones que también en la prueba debiesen ir las instrucciones de forma muy clara. ¿Ya? Esa es como la estructura que debiesen utilizar en una evaluación. Ahora, Profesora, y en el caso, disculpe, en el caso de los más chiquititos, como decía la colega, y yo también trabajo con preescolares, las instrucciones igual van, por ejemplo, decía lee atentamente, pero van bien explícita, me refiero súper explícitas, escrita todo cortas. lo que yo voy a decir. Ah, ya. Sí, escrita, pero también pero cortita, precisa, y lo puede acompañar con un dibujito. Por ejemplo, si no sé, Ya. lee atentamente, le puede colocar al lado una carita con ojos, no sé, cosas que lo puedan también Mm, relacionar con alguna imagen. con ¿Ya? pictograma, Claro, relación. sí, Ya, ok. sí. Bueno, acá, por ejemplo, el primer ítem, ¿cierto? Está como selección múltiple. Y aquí también, ¿cierto? Está la instrucción y luego acá está la puntuación, ¿ya? Pero yo, ¿qué les voy a pedir? Por ejemplo, que me lo desglose. Entonces, por ejemplo, acá aparece el puntaje total del ítems, que son 10 puntos, y son 5 preguntas. Por ende, yo puedo deducir que cada pregunta va a tener 2 puntos, ¿cierto? Entonces, lo que yo les pido es que coloquen súper claro 2 puntos cada una, ¿ya? Y luego que coloquen 10 puntos en total del ítems. Y de esa manera queda súper claro cuál es la puntuación, ¿ya? Y además que me incorporen la habilidad que ustedes acá están evaluando. Entonces, aquí van a colocar habilidad a evaluar y dependiendo de la habilidad que ustedes colocaron arriba, porque debéis estar acá y también debéis estar en coherencia con los objetivos específicos, por ejemplo, aquí pudiesen colocar comprensión, comprender, disculpa, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, esta es la estructura correcta de poder diseñar cada ítem. ¿Qué va? Va el nombre del ítem, va la instrucción, va la puntuación y va la habilidad que yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Profesora, Ahora, encuentren. disculpe, en el caso de nosotros que somos preescolar, no trabajamos obviamente con notas, sino que con logrado en desarrollo y no logrado, o por lograr. Eh, ¿Cómo lo hacemos en ese Le caso? coloca, claro, le colocan en el caso, es que en el caso de ustedes, por ejemplo, profesora, que son prebásicas, yo no les recomiendo, por ejemplo, utilizar pruebas escritas. Si usted me lo pregunta, Mm, no. Tendría que evaluar, ¿lo logra o no lo logra entonces? O sea, un sí o un no. Yo lo, no, yo lo que haría, por ejemplo, en el caso de ustedes, incorporar alguna escala de apreciación eh, o una pauta de cotejo. Sí, mire, a ver, lo que voy a hacer con usted, le voy a compartir un video. Ayer trabajé con el grupo de educación parvularia y trabajamos un ejemplo de cómo evaluar, y de hecho hablé harto de la evaluación auténtica y cómo utilizarla para evaluar. Yo creo que eso es pertinente para su caso, pero yo a usted no le recomiendo que aplique una prueba escrita, Ya, ya. ¿ya? Ahora, esto le sirve igual porque me imagino que va a trabajar en un futuro o en alguna oportunidad con cursos también más grandes, entonces también es necesario que sepan construir instrumentos de evaluación. Sí, por supuesto. Profesora, ¿Mm? disculpe, yo trabajo con un kinder y siempre hacemos guía de comprensión, ¿ya? ¿Ya? Yo también voy a trabajar la parte de comprensión como el objetivo general y nos resulta.
nos resulta en qué sentido que nosotros, por ejemplo, van marcando de acuerdo a la imagen, independientemente que no saben leer, pero uno lee la instrucción y por las imágenes lo saben hacer, ordenar del qué pasa primero, del uno utilizando los números, de hecho, o completando o uniendo y logran hacer la guía. O sea, a mí no me cabe duda que lo van a lograr hacer, Mm, pero si usted me mm, pregunta desde la mm. perspectiva de lo que es evaluación, Ah, no es el instrumento ni el proceso más recomendado y, para, para esos niveles. y cómo, por ejemplo, cuando uno hace una lista de cotejo, bueno, es tajante, sí o no, o la escala de Ujú. apreciación, es más que nada lo que yo observo nomás de la actividad, ¿o no? ¿Cómo podría generar ahí? Ahí me perdí. Ya, es que mira, Una yo, pucha, evaluación. pucha, no, a ver, que fome no me lo sabía antes porque se me entró al taller el día de ayer. Mira, yo les voy a compartir el video que yo hice ayer en educación ¿Mm? parvularia porque les va a aclarar todas las dudas. Y ahí, por ejemplo, yo soy súper clara y explico cómo justamente lo mismo, porque ayer traje el taller del instrumento de ellos, y ahí yo explico, por ejemplo, de cómo evaluar el objetivo en virtud de sus indicadores, bueno, de los focos, que en ese sentido los focos ustedes van haciendo alusión un poco a los indicadores también, ¿ya? Entonces, les va a Ujú. servir porque ahí yo muestro un ejemplo, por ejemplo, de un instrumento por medio de observación sistematizada. Y ahí los profes les permite ir registrando e ir viendo el nivel de logro de cada indicador, por ende, si el objetivo tuvo cumplimiento o no. Entonces, yo creo que eso les va a servir harto. Sí. Ahora, también en el caso de ustedes, por ejemplo, yo podría utilizar más que una escala de una pauta de cotejo, una escala de apreciación o una rúbrica. ¿Y cómo se aplica? Claro, pues se recoge la información por medio del proceso auténtico que obedece a un sistema de observación sistematizada. Pero eso yo lo explico en este taller, así que les voy a compartir el video, ¿ya? ¿Les parece? Sí, por favor. Sí, gracias. Sí, profesora. Ya. La otra consideración que tienen que tener las profesoras es que al igual que el desglose de las habilidades en virtud de cómo yo genero mis objetivos de aprendizaje en progresión, acá se trabaja de la misma forma. Yo tengo que ir, ¿cierto?, colocando las habilidades también desde la menos compleja a la más compleja y ahí ir trabajando con ítems. Ahora, hay ítems dentro de las evaluaciones que se trabajan para habilidades de orden superior y habilidades más básicas. Por ejemplo, las habilidades que están generalmente dentro de los tres primeros niveles, yo utilizo, ¿cierto?, la selección de, o sea, el ítem de alternativa, verdadero y falso, números pareados, selección múltiple, etcétera, ¿ya? Pero cuando yo quiero trabajar habilidades de orden superior, yo lo puedo plantear por medio de preguntas abiertas, donde a lo mejor tengan que argumentar dependiendo del curso, argumentación, tengan que hacer reflexión, análisis, ¿cierto? Extraer información implícita. Y para ello yo utilizo otros ítems que no son tan explícitos o tan básicos, como por ejemplo, ¿cierto? El uso de preguntas abiertas y de argumentación. Se utilizan para trabajar habilidades que son mayores. También se pueden utilizar ítems como creaciones de ensayos, creaciones de propuestas, o se presentan alguna problemática donde ellos tengan que entregar alguna solución, que son generalmente ítems de aplicación. ¿Ya? Entonces, ojo con utilizarme un ítems como los que les estoy mencionando con una habilidad básica, porque no va a funcionar. En el caso, por ejemplo, de esta habilidad que es comprensión, yo la estoy utilizando para esta, claro que sí, porque es selección múltiple y porque en el fondo yo parto con un texto donde el alumno va a tener que comprender el texto y en virtud de ello va a tener que dar respuesta a las preguntas. Pero, por ejemplo, acá no me hubiese servido el ítem de no sé, a ver de qué, por ejemplo, de unir conceptos con definiciones, porque la habilidad principal dentro de ese ítem es identificar. Entonces es importante que hagan una correcta elección de los ítems a construir, ¿ya? Ahora, fíjense, por ejemplo, acá tenemos ítems de términos pareados, ¿ya?
Y fíjense que acá se agrega también un grado de complejidad donde dice, dadas las imágenes, escribe el número correspondiente en la casilla libre con la descripción física, según concuerde con cada personaje. Entonces, esto está mal en la numeración, pero acá, por ejemplo, se le coloca, ¿cierto?, el nombre del estudiante, ayudado con una imagen, y donde el alumno tiene que ir colocando, ¿cierto?, el número, en virtud de la observación de imágenes y la descripción de forma escrita. Por lo tanto, acá también se agrega un nivel de complejidad mayor. ¿Ya? Y ahí hay algunos ejemplos un poquito de orden, secuencia de orden cronológico. Ya hay también el fondo completar la tabla que tiene que ver con prefijo, sufijo, etc. ¿Ya? Ahora, acá está la tabla de especificaciones, fíjense. Arriba tengo la prueba y acá tengo la tabla de especificaciones que vendría a ser el instrumento. Y la tabla de especificaciones puede tener un montón de formatos, da lo mismo, ustedes pueden ocupar el que quieran. Acá procedimiento e instrumento de evaluación, prueba mixta y pauta de corrección o tabla de especificaciones. Acá están los objetivos que se evaluaron, los indicadores ciertos de cada objetivo. Acá. Acá está el objetivo, acá está con qué ítems o actividad, ¿cierto?, se evaluó el objetivo número 1. Entonces, por ejemplo, yo me voy arriba y puedo decir que el objetivo número 1, yo lo evalué, por ejemplo, por medio de el texto escrito y la alternativa, que estaba, ¿cierto?, en la primera parte que nosotros vimos, que fue ahí está. Entonces, este ítem obedecía al objetivo número 1 declarado, ¿ya? Y acá. ¿Cuánta puntuación tenía? Tenía 10 puntos, que eran 2 por cada una. ¿Y cómo era la distribución en porcentaje? Equivalía al 20% del total. El segundo objetivo, tercero y cuarto. El segundo objetivo se evaluó con ejemplificación, términos pareados y así. ¿Qué le falta acá a esta tabla de especificaciones? Le falta la habilidad. Ya acá. Las habilidades que fueron evaluadas en cada ítem. ¿Ya? Eso es lo que les falta a esta tabla de especificaciones. Disculpen, aquí. Ahí, ¿ok? Ahora, yo les voy a presentar otro ejemplo de tabla de especificaciones. ¿Ven lo que estoy presentando, no? No, está en lo mismo, profesora. Ya, déjenme, a ver, la vuelvo a presentar, dame un segundito. Denme un minuto que lo estoy aquí abriendo. Ya, lo vuelvo a compartir. Ya, ¿lo ven ahora? ¿Sí? Sí, Ya. sí. Fíjense que acá hay otro ejemplo de pauta de corrección. Por ejemplo, tengo el ítems, que es selección múltiple, las respuestas correctas. Porque fíjense que no es lo mismo una pauta de corrección que una tabla de especificaciones, a no ser que lo mezcle. Lo que vimos hace un rato, fíjense que no tenía las respuestas correctas. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Ya, al no tener la incorporación de las respuestas correctas, es solo una tabla de especificaciones. En este caso, acá nos encontramos con la respuesta correcta y además la información en virtud de cómo fue construido el instrumento, por lo tanto podemos hablar de una tabla de especificaciones completa. Entonces tenemos el ítem, tenemos la respuesta. En la pregunta número 1, la respuesta correcta era la C. La A, la C, la B y la B. Y fíjense que acá tengo la habilidad que yo medí. O sea, en cada una de las preguntas yo trabajé la habilidad de comprensión y tengo el puntaje desglosado, ¿ya? Luego tengo el ítem de creación.
Y acá también, escoge una temática de las dadas, creación de laguna, origen de los bosques, la explicación de la leyenda. Y ahí está también la puntuación y la puntuación total. Acá está en el fondo la respuesta. En la completación también está, la oración tiene 7 comas, 3 y 5 puntos, mi escudero era mentiroso, bebedor, ¿cierto? El fondo acá están las palabras que el alumno debió haber colocado, y están las habilidades planteadas, 6 puntos, y lo mismo para todos los otros ítems. En el fondo, completación con respuesta, lo que está en negrito, ¿cierto? Era lo que los alumnos debían completar, ahí está, completar y identificar y completar, y 2 puntos cada uno. Acá hay otro ejemplo de una tabla de especificaciones. Entonces, ¿ustedes qué deben subir? Deben subir la prueba y esta tabla de especificaciones donde sale la respuesta de la prueba, además la habilidad, la puntuación, y que le va a permitir a la persona, ¿cierto?, que la está aplicando poder hacer la corrección. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, si ustedes quieren ir más allá, ¿qué es lo que se debiese hacer? Ay, espérame, aquí voy a tener que volver a proyectar ahora. Acá, ya. Acá observa lo que estoy mostrando, ¿cierto? Sí. Ya. Esto, aquí lo que tengo es otra tabla de especificaciones, pero en virtud del análisis de la prueba, ¿ya? Entonces, recuerden que la tabla que teníamos anteriormente era una tabla de corrección porque me aparecía el ítems y el objetivo que yo medí, la habilidad, ¿cierto? Y la puntuación total. Acá, por ejemplo, yo coloco el objetivo de la unidad que medí, ya los objetivos, el porcentaje de logro que yo tuve en cada objetivo a nivel de los estudiantes que apliqué la evaluación, la justificación, en el fondo, por qué a ellos les fue tan mal, qué errores cometieron y las medidas a tomar. Y esta tabla de especificaciones que obedece a una matriz de análisis de los resultados obtenidos, porque esto se realiza a partir de recoger los datos, yo a partir de esto puedo estar en condiciones de dar respuesta al módulo número 2 cuando yo tenga que en el fondo justificar los resultados que obtuve en mis evaluaciones. ¿Ya? Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿pero cómo calculo el porcentaje de logro? Para eso, ustedes debiesen, por ejemplo, el caso que, no sé, pues van a trabajar con 5 estudiantes, ver los 5 estudiantes, el nivel de logro que ellos obtuvieron, por ejemplo, en el objetivo número 1. Me vuelvo para atrás, voy a dejar de compartir nuevamente y me voy acá para poder hacer el ejercicio con ustedes. Ya. Voy a utilizar este ejemplo. ¿Lo ven, cierto? Esta tablita. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, sí se Entonces, ve. ya. Entonces, por ejemplo, ya. No sé, pues ustedes, por ejemplo, tienen 5 estudiantes que van a trabajar. Por ejemplo, ya. Juanito Pérez, vamos a pensar que estoy haciendo el análisis de Juanito Pérez, ¿ya? Juanito Pérez, ¿cierto? Tuvo las 3 preguntas correctas de 5 en el ítem de selección múltiple. Por lo tanto, ¿cierto? Él tuvo un 60% de logro. ¿Se comprende cómo lo calculé? Ay, no entendí. Sí, le dio un ¿Sí o no? 20%. 4, 6, Ya. 8. ¿Por qué? Sí, Porque si tengo 5 preguntas, vale cada una un 20%. En el ítems 2 eran 4 actividades, ¿cierto? Por lo tanto, no sé, él tuvo 3. Por lo tanto, él acá obtuvo un 75% de logro, ¿cierto? Ya. Después hice lo mismo con otro estudiante y me apareció que había tenido, ponte tú, un 40%, el alumno 2, el alumno 3, ponte tú, tuvo un 20% y el último tuvo un 80%. Yo esto, ¿cierto? Al calcularlo, me da que tengo 100
tengo 200, lo sumo y por 4 estudiantes me da un nivel de logro de mis estudiantes de un 50%. ¿Ya? Entonces, dejo de compartir y me voy al que estábamos viendo hace un rato, que era este. Vuelvo a presentar. Profesora Andrea, yo no entendí eso lo del porcentaje. Espérame, ¿qué parte no entendió, profesora? Lo del porcentaje, la presentación anterior, ¿de dónde sacó los 40, el 60, el 20 y el 80%? Lo que pasa es que calculé solo el primero, después lo inventé. A ver, ya, es que se me estaba apagando el compu. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Ya, a ver. Comparto nuevamente y acá. Ya. ¿Lo ven? Sí, profesora. Ya. Eso, Entonces, profesora, es como, disculpe, eso es como la tabla del 3 cuando sacamos los porcentajes de asistencia es con que la sí, cantidad de es niños, que una cosa sí. así. Lo que pasa es que ustedes, díganme si no entienden, porque como yo soy de matemática, para mí esto es como pan comido, entonces a mí me cuesta entender que otros no lo entiendan rápido, pero por eso que ustedes díganme, no entendemos, porque yo lo doy por hecho, ¿ya? Así Sí. que, ya, les explico. Ya, miren, lo que pasa es que yo acá siempre voy a calcular bajo el 100%, ¿ok? Siempre voy a pensar en mi 100%. En este caso se me dio fácil porque tengo 5 respuestas que el alumno tenía que acertar. Si él respondía 5 preguntas, ¿cierto? Iba a obtener el 100% de logro, ¿sí o no? Ya. Como él obtuvo 3 preguntas correctas, yo debo calcular, ¿cierto?, el porcentaje que obtuvo de logro. Y esto arregla 3 simples. Multiplico cruzado, que en el fondo es 3 por 100, que es, ¿cuánto es? 300. Espérame. 100, 300, claro, ya, 300 es igual a 300 y luego lo divido por 5, ¿sí o no? Sí, Ya, ¿y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 60%, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Ya, entonces ese es el 60 que tengo acá. Ahora, yo lo saqué rápido porque para mí el 100%, si tengo 5 preguntas, cada una vale un 20. Entonces yo dije, tengo 3 preguntas, correcta es un 60%. Entonces por eso es que no hice como esta fórmula. Ahora, en este caso, que son 4, yo rápidamente pude deducir que cada pregunta vale un 25%, porque 25, 25 más 25 más 25 son 100. Entonces, si tengo 3, tengo un 75% de logro. Ahora, si tengo 2 preguntas, en este caso, esta completa, por ejemplo, vale el 100. Si tengo acá tengo 2, tengo una y tengo 2. Cada una vale un 50%, porque las 2 me suman el 100. ¿Se entiende cómo se va calculando? En el caso de esto, que son 3 preguntas, cada una vale 33.6 aprox. Entonces, si tengo 2, va a ser aproximado un 67%. ¿Ya? Pero yo la saco como mental, porque no son números grandes. Ahora, si es que son muchas preguntas, ponte tú 10, igual es fácil porque ahí va a valer cada una un 10%. Si son 20, va a valer cada una un 5%. Y así, ¿se entiende? Si no entienden, díganme. ahora me quedó más claro. A mí ¿Sí? no. Sí, Ya. Y en el gracias. caso que no lo puedan, que se compliquen hacerlo ahí como mental, pueden aplicar esta regla, que es la regla 3 simple, que en el fondo, acá yo siempre tengo que colocar, por ejemplo, la cantidad de preguntas para que se logre el 100. Entonces, por ejemplo, si acá hay 8 preguntas,
va a ser 8 preguntas, me va a equivaler a mi 100%. Y pudiese ser que de las 8, el alumno, por ejemplo, tuvo 6. Tuvo 6 preguntas correctas. Entonces, acá multiplicó cruzado. 6 por 100, siempre voy a multiplicar cruzado el número que choca con el 100. Ahí es la multiplicación. Entonces, 6 por 100, en este caso es 600, ¿cierto? Y lo divido por el 8, que es el total de preguntas correctas que el alumno tenía que tener, ¿cierto? Para poder optar a un 100. Y eso me da, ¿cierto? Dividido me da un 75%. ¿Ya? Así se sacaría. Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Ya, súper. Ya, salgo de acá y me vuelvo a acá, acá. Ujú. Ya. Entonces, ¿para qué hicimos ese cálculo? Para poder trabajar, ¿cierto? Esta tabla o esta matriz. Entonces, por ejemplo, el objetivo número 1, después de haber sacado el porcentaje de logro, por ejemplo, entre todos mis estudiantes, yo puedo decir, por ejemplo, que hubo un 50% de logro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo justifico? Porque acá es donde viene el análisis, donde ustedes tienen que haber tomado las 5 evaluaciones y haber identificado cuál fue el error más recurrente en la evaluación que ustedes revisaron y justificarla. Pudiese ser que a lo mejor hubo problemas de comprensión, que el alumno quizás la pregunta estuvo mal planteada y el alumno no la comprendió bien, etcétera. Y acá las medidas que se van a tomar, no sé, retomar el objetivo que no fue logrado, incorporarlo dentro de las próximas unidades, trabajarlo de manera interdisciplinaria, etcétera, etcétera. Y esta matriz a ustedes les va a servir para dar respuesta a las preguntas de análisis. Y esta la pueden adjuntar a la tabla de especificaciones de la corrección de la prueba. Y ahí tendrían todos los instrumentos de forma maravillosamente alineados y estadísticamente tendrían un proceso súper bien trabajado de análisis y recolección de datos. ¿Les parece? ¿O quedaron como choqueadas? Yo quedé pensando, profesora, porque si usted dice que los más chiquititos de prebásica no podemos hacer tipo prueba, me perdí con la evaluación porque así la tenía ya la idea de generarla. Entonces, profesora, es que mire, ¿qué curso es? Kinder, Pero es un kinder. ¿sí? ¿Y ambas están en un kinder? No sé la otra colega, yo Sí, tengo kinder. yo kinder igual. No, entonces También de hecho, estoy en trabajamos con pre-kinder. fichas de trabajo. ya, pero espérame, a ver. Ya, lo que se pudiese hacer para que sigan trabajando con el tema del instrumento de la prueba escrita, lo que sí es adaptarla a ítems que tengan muchísima imagen. Sí, yo la tengo así, profesora. Ya, entonces, con muchísima imagen y pruebas cortas, Mm, en teoría la pudiesen aplicar también. ya. Ujú. Sí, Profe, y yo que estoy en pre-kinder. igual, mucha imagen. Ya. Es mucha imagen. Esa es la diferencia entre una evaluación para un pre-kinder. Profesora, y según lo que explicaba, que iba a mandar un video También, de la... también lo voy a enviar para que ustedes No, finalmente ahí elijan. pero en el caso de que apliquemos prueba, ¿cómo vamos evaluando ahí? Porque no colocamos nota. ¿El logrado está igual explicado en el video? ¿Logrado en desarrollo o...? No, porque lo otro yo expliqué ahí como una especie de rúbrica, pero adaptada por medio de observación sistémica. En el caso ustedes le sacan la puntuación, pues profesora, nada más. Y, por Ya. ejemplo, ahí ustedes tienen que hacer este juego. A ver, pero es que lo vamos a hacer al tiro para que no se me quede como con esa duda. Espérenme, a ver. Profe, tengo una consulta. De la pauta de corrección, ¿uno tiene que elegir uno de los tres que usted mostró o hay que hacer los tres? No, uno de los tres yo les mostré como ejemplo nomás. Ah, ya, ok. Sí, pero igual yo se los voy a colocar más bonitos, se los voy a compartir, ¿ya? Ya, miren. Espera, ¿qué dije? Ya. En el caso de las profesoras que están con un prebásico, utilizan, ¿cierto?, la misma pauta de corrección, pero en vez de puntajes, ustedes lo cambian, ¿cierto?, por niveles de logro, ¿cierto? Y acá viene el juego. Disculpe, ¿esto lo va a compartir en el Drive?
Esto sí puedo tenerlo Sí, hoy, po, ¿sí? sí, pero tengo que modificarlas, sí, porque las voy a arreglar para poder compartirlas y que las puedan usar, ¿les parece? Ah, ya. Sí, porque tengo que arreglarlas porque, porque se me van a confundir, se las coloco Ya, así. profesora, tengo otra duda. ¿Ah? Hace un tiempo atrás, nosotros por normativa cambiamos la escala, por decirlo así, de apreciación, porque siempre era logrado por lograr y no logrado. ¿Ya? Y lo cambiamos por inicio de logro. ¿Eso está bien o sigue siendo no logrado ahora como No, es que eso según va, la vigencia? es que eso depende, profesora. Usted, de hecho, no hay ninguna orientación que estipule Mm, que ese solo es en los niveles que usted puede utilizar. De hecho, hay gente que ni ah, siquiera utiliza logrado y por lograr, sino que en proceso de desarrollo, claro. desarrollado, o sea, depende. No, es Ah, una ya tontera. no hay un parámetro así que diga un No, decreto o tal, tiene que no, ser así. Ya, no. perfecto, gracias. Ya, fíjense, miren, cuando ustedes utilizan, en vez de puntuación, utilizan niveles de logro, tienen que hacer el siguiente juego. Lo colocan ahí. Entonces, tienen, tienen en el fondo 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tienen que colocar el desglose acá al ladito. Entonces, va a ser logrado cuando el alumno tenga las 5 respuestas correctas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, que en el fondo eso va a equivaler al, 100%. correcto, al 100%. Tienen que Al hacer este juego, al 100%. 100%. Ya, listo, espérame, acá. Ya. Cuando el alumno lo esté por lograr, yo tengo que establecer en qué porcentaje me voy a, mire, lo voy a hacer al revés, al revés, al revés. No logrado por lograr y logrado. Entonces, el logrado, ¿cierto? Va a ser el 100% cuando tengamos las 5 preguntas. ¿Listo? ¿Me van Ujú. siguiendo? Ya. Sí, sí. El por lograr y el no logrado. El no logrado va a ir de 0, por ejemplo, de 0 a 25%, o puede ir de 0 a 50, etcétera. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Cuando trabajemos con 3 indicadores, o sea, sí, no logrado por lograr o logrado, ustedes se muevan entre los 33%, en el fondo porque esto se divide en 100. Y si lo divido en 100 Ya. me da un 33,6. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces sería de 0 a, lo voy a como a estimar, aproximar, entonces lo voy a dejar al 34%. Por ejemplo, acá voy a partir del 35% al 67% y del El 67 al 100. 67, claro, al 100. Al 100. Entonces, puede ser que Juanito Pérez acá tuvo 2 preguntas listas, 2 preguntas correctas, y recuerden que en este caso, como son 5, cada una valía un 20%, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, él obtuvo un 40%, ¿ya? Entonces, el 40% va a estar enmarcado en por lograr. Por tanto, acá tengo un alumno que está por lograr, pero igual con un 40%. Ahora, pudiese ser que Juanito, otro Juanito, que si yo, tuvo solo una respuesta correcta. Por tanto, él solo obtuvo un 20%. Entonces, él se va a marcar en no logrado. Y así ustedes van clasificando a su cantidad de estudiantes. Ahora, si ustedes me preguntan, yo agregaría acá un segundo ítem que es medianamente logrado. ¿Para qué? Para que no me pase lo que me ocurrió recién, que un alumno con 2 correctas de 5 se marca en por lograr. Entonces, aquí juego con estos porcentajes. 0 al 25, del 26 al 50,
del 51 al 75 y del 76 al 100. Entonces, en virtud de eso, fíjate que Juanito, que antes con dos preguntas correctas me había quedado en por lograr, ahora me queda solo en medianamente logrado. ¿Te fijas? Y así se trabaja, profesora. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Queda claro? Sí, sí, no, no. Sí, me queda claro. Ya. O sea, Sí, se puede jugar con el profesor. por lograr y el medianamente logrado, porque Sí, nosotros lo sí. trabajábamos como la misma cosa, o sea, los dos era lo mismo, un solo indicador en el fondo. No, no. O sea, se puede ahora, entiendo Se que sí, puede. Sí, porque po, nosotros le porque, le damos el puntaje, el porcentaje, digo. claro, po, porque Ya. fíjate que no es lo mismo que un alumno, por ejemplo, tenga un 40% de logro y que me Ujú. quede casi por lograr, po. ¿Te fijáis? Ya, sí, sí, sí Sí, entendí. po. Súper. Ahora, por eso que yo les decía que es súper interesante este proceso porque se juega harto con las matemáticas y con el tema de las tabulaciones, po. Entonces, como recomendación, cuando puedan, perfecciónense en evaluación. Es todo un mundo, profesoras. Y fíjense que de esta manera ustedes pueden realizar un tremendo análisis de los datos recogidos. Yo lo encuentro maravilloso. ¿Sí o no? ¿O no les parece tanto? Es que es un poquito complicado cuando no lo hacemos. El problema es que no lo hacemos. Sí, Sí. po, sí, Si porque si lo eso pasa, hicieran, sí, po, es diferente. sí, Profesora, po. ¿Mm? este análisis entonces se hace por niño. Claro, por niño, sí. Ok. En el caso de ustedes no va a ser tan difícil porque tienen 5 aproximadamente, po, ¿cierto? Sí, tengo 9. 11. Claro, ya, pero tienen que hacer el proceso para que puedan tener un análisis completo. ¿Ya? ¿Y estas tablas Ya. se suben? ¿Esas matrices se suben Sí, igual? Porque sí, hay... ¿Sí? sí, se suben. De hecho, Ah, ahí, claro, pues se sube porque se adjuntan. ah, Sí, yo pensé que se redactaban más que nada. Las no, se tablas de... suben. No, Ya, se suben y luego usted lo que redacta es el análisis. el análisis. Ya, ok. Profesora, ¿Mm? entonces para yo aclararme, tengo que subir la prueba, tengo que subir la tabla de especificación en la que lleva las respuestas correctas y Sí, además y este análisis que se hace la después con los matriz, sí, porcentajes. Ah, correcto. ok. Sí, pero ahí, por ejemplo, en la tabla de especificaciones con el análisis se enmarca en un solo documento, se unen los PDF y ahí se Ah, sube. ya, Sí. ya, ok. Ya, profesoras, ¿estamos ok? Disculpe, profesora, Cuéntame. entonces usted va a arreglar la tabla para Sí, que nos quede sí, la, correcta. Ya, sí, la voy a arreglar porque si no se me van a confundir. ya, gracias, ¿Ya? gracias. Ya, ok. Ya, profesores, descansen, cuídense. Yo ahora me queda una última reunión, así que descansen. Cualquier cosa estamos en contacto y voy a tratar de dejar el video hoy día en YouTube. ¿Ya? Ya, profe, muchas Ya. gracias. Profesora, Cariño, disculpe, otra ¿y nosotros consulta. nos juntamos los martes ahora, 8:30? Que yo me perdí ahí porque voy como el que contaba los chistes, la Eli, ¿cuánto era? Que de abajo hacia arriba y me pierdo. No, lo que pasa es que esta clase obedece al cambio que hicimos los días jueves, porque el jueves pasado yo no pude. Ya, ¿y cuándo Pero entonces? no, es netamente, nosotros ahora nos volvemos a juntar el día jueves porque Los obedece jueves. claro, obedece un poco al tema cierto de la semana, pero lo que sí, déjeme verlo, ¿por qué? Porque va a depender de cómo ustedes estén avanzando, porque si no han avanzado, no saco nada de hacer otro taller porque se me van a llenar de información. Entonces lo voy a evaluar porque pudiese ser que esta semana, el jueves, no tengamos taller, Ya, ¿ya? ok. Porque, claro, porque no puedo seguir trabajando temáticas contigo, con ustedes si no avanzan, porque si no les va a quedar la crema, po. Ya, sí, Sí, estamos en sí, eso. po. Estamos Sí, po. trabajando. Pero en teoría nosotros continuamos los días jueves, Ya, ok, ¿ya? profesora, gracias. Ya, profesores, cuídense, cariño. Gracias, chao. Ya, Chao, gracias. chao.